Los secretos del brujo. Hola, ¿qué tal? Están escuchando Los Secretos del Brujo, el único podcast donde un brujo con más de 30 años de trayectoria nos platica sobre sus experiencias y anécdotas a lo largo de todo ese tiempo. Nos acompaña hoy, como siempre, el brujo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Hoy contamos otra vez con todo el equipo, completito. Hoy sí no falta nadie. Tenemos aquí a Trinidad. Hola amigos, ¿cómo están? A que secote. A Kiara. Hola, ¿qué tal? Igual. De la misma escuela. Ángel, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mandamos un gran saludo. Ansiosos. De veras. Está ansioso de veras. No, ansiosos de comenzar este programa. Pero nada más. Belisa. Hola, ¿cómo están? Ver. Hola amigos, el equipo es lo máximo. Claro que sí. Claro. El alma es lo máximo. No, ya lo declaraste. Es que me cambié de equipo, no sé si escucharon. Había un impostor entre nosotros. Sí. No lo logramos encontrar. Sí. Y pues ya saben, yo soy Saúl. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, iVoox, próximamente iTunes. Próximamente iTunes, ya se los juego que esta semana me pongo las Próximamente. pilas y lo pongo en iTunes. Todas nuestras redes, Los Secretos del Brujo, Instagram, Facebook, Twitter y el correo. El correo es secretosdelbrujo@gmail.com. Háganos llegar todas sus dudas. Amigos, no nos han escrito si quieren curso o no, y ya lo estamos preparando. Y Está bien caliente ese asunto, ¿eh? Estamos ahí sabiendo quién sí va a entrar, quién no, para considerar cuánto tiempo, cuántas personas. Exactamente. ¿Sabemos más o menos cuántos lugares va a haber para que se emocionen? Más o menos va a haber de 10 a 15 lugares, ¿verdad, Brujo? Así es. Oye, Brujo, pero darles un adelantito de qué temas vas a tocar ahí. Vamos a tocar lo que es astrología, numerología, vamos a tocar todo lo que es el significado del tarot, historia del tarot y adivinación. Ay, Bien, como entonces. Trilauni. Sí, bien. Y de eso no hay cursos en doméstica. Así Eso que pónganse abusados porque si quieren aprender del máster de masters, Así es. pues va a estar peleado. Porque son pocos lugares. Me parece que hay por ahí ya 3 lugares apartados. Apartadísimos. Entonces eso Sí. reduce las posibilidades de las personas que quieran. Entonces escríbanos, usen las redes para comentar qué les parece el programa, sus dudas. Tenemos por ahí muchos despistados que les Oigan, dijimos. A ver, sí, amigos, a ver. Esto es algo que queremos aclarar porque sí nos sacó un poco de onda. Cuando el brujo les dice, atención, ¿cómo dijeron ustedes? Alerta mágica. Alerta mágica. Alerta mágica. Alerta mágica. El ritual que está a punto de hacer es extremadamente peligroso. Y ni siquiera, no solo para usted, para la otra persona, eso significa, ahora sí que como decía Don Ramón, ¡peligro! No, ya muy en serio, Ahí amigos. estamos chavorrucos, ¿no? Sí, ya Don Ramón no Ya está- haciendo Sí, ya referencias referencia, al ¿no? Chavo del 8 ya, ¿no? No, es que ahora sí que se les chispotea y hacen rituales que no deben. Exactamente. A ver, Entonces, Brujo, muy ahí atentos. regáñalos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No los voy a regañar porque tienen libre albedrío, pero sí les voy a advertir que ese tipo de rituales Hablamos expresamente del papel en el zapato. del papel en el zapato, exactamente. Ese tipo de rituales son muy peligrosos porque si no lo hacen bien, quien va a estar sometido van a ser ustedes. ¿Oh? Así de sencillo. Ay, güey. Si no se prepara bien ese ritual como debe de ser, es por eso que yo no recomiendo ese ritual. Y ni es un ritual, es magia sencilla. No les voy a decir que también es magia blanca, magia negra, Ya morada, quedamos azul. en que no. No hay colores. No existen colores en la magia. Sino simple y sencillamente deben de tener mucho cuidado con los que les digo. ¿Cuál es la alerta? Alerta mágica. Alerta mágica.
Y porque ahí varios nos dijeron, ay, pues yo sí lo voy a hacer. Sí. No. Ok. No, Por ahí nos no. mandaron no me juzguen, no es que los juzguemos, amigos, es que en serio es peligroso. Hay para otros que ya hasta ustedes. estaban pidiendo especificaciones, Sí. qué tipo de zapato, el tamaño del papel, no. Nosotros lo compartimos y lo hablamos con ustedes pues para que se enteren qué tipo de trabajos o qué tipo de magia existe y se puede hacer. Es de carácter informativo, no es Háganlo. experimental, exactamente. Entonces, pues tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren alguna consulta o algún trabajo, pues acérquense a los expertos. En este caso, acérquense al brujo. Y bueno, ya él les podrá orientar. Pero que nadie, pues no es recomendable que haga nadie sus rituales por sí mismo, ¿no? La magia por sí mismo, ¿no? Algunos rituales, yo les voy a especificar los rituales, cuando pueden hacerlos, cuando pueden realizarlos, como nuestro ritual de la luna azul, que va a ser muy hermoso. Por eso les di todas las especificaciones, les dije todo lo que tenían que hacer, todo lo que tenían que poner, todo lo que tenían que utilizar. Solamente me faltó algunas cosas con los cuarzos, pero ahorita se los voy a decir de qué manera podemos limpiar esos cuarzos. Igual se los vamos a subir al Instagram, no se preocupen, así, rituales friendly, que son amigables, que lo pueden hacer. Ahí va a estar toda la información recabada también para que no se anden regresando. Además, como pequeño comercial, recordamos que desde el primer podcast se aclaró que este podcast es específicamente para informar a la gente. Claro que con el fin de entretenerlas, pero con el fin de informarlas. Entonces, aquí es con el brujo que hablamos de cosas que sí son recomendables y que no son recomendables. ¿Por qué? Porque el bien tiene que ser para todos. Entonces, pues bueno, hoy quisiera darles la buena noticia de que estamos ya en el mes bueno, según el brujo. Y pues hoy vamos a tocar un tema muy especial. Kiara, ¿hiciste tu tarea? Por supuesto. ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Cuál era? La niña de los La rituales. niña de los rituales, ¿no? Está la niña de los plumones y luego la niña de los rituales. A ver. Ellas ambas, ¿no? Ellas ambas. Me Bueno. recuerda la vez que Bart va a la escuela del infierno. Ajá. Y es como que su estrellita y todo así. Con rituales. Quiera puede ser Bueno, los dos. el día de hoy vamos a escuchar al brujo explicarnos sobre pues las tradiciones de Día de Muertos. Son las más hermosas que puede haber en el año. Y en el mundo. Y en el mundo. En el mundo hay, inclusive son como 10 países los que celebran a los muertos. O sea, desde China, Haití, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. O sea, pero en México es donde ya se convirtió en un patrimonio mundial esta fiesta. Eso fue a partir del 7 de enero del 2003, cuando la UNESCO lo propuso. Así que siéntanse orgullosos de nuestras tradiciones, Sí. porque esa tradición ya es universal. Que además, la forma en la que nosotros recordamos a nuestros muertos no es con tristeza, ¿no? O sea, sí a veces, pero más bien es como alegría, ¿no? Esta parte que tenemos como colorida, como... Jocosa, ¿no? Exactamente. Sí. ¿No? Que es Como mucho... esa esperanza de que es que están regresando. Ajá, o seguramente están bien, ¿no? En algún lugar mejor, ¿no? Entonces, pues yo creo que es la diferencia, ¿no? De cómo nosotros celebramos a nuestros muertos, o recordamos a nuestros muertos a diferentes otras culturas, ¿no? Sí. Que tal vez lo hagan más solemne, que tal vez hagan ciertas ceremonias, que nosotros también lo hacemos, pero creo que tenemos este distintivo, ¿no? Donde lo hacemos colorido. Y Pues justo es lo que choca, ¿no? Que, o sea, obviamente la muerte es algo triste. claro. Y todas las culturas lo asocian con algo. O sea, una pérdida es algo triste. Pero lo que nosotros celebramos es justo el regreso de esos seres perdidos. Entonces, es por eso que como nos ven con extrañeza al celebrarlo con Tanta alegría. con cierto Tanto júbilo, júbilo. ¿no? Ajá. Que es algo que en general se nota mucho en todo lo que hacemos. Ya lo habíamos comentado con las velas, que tienen nombres muy Sí. curiosos. Hashtag Ay, mexicanos, sí, ¿no? sí. Justo acabamos de ir a ¿puedo decir marcas? Ay, sí, pues, sí nos patrocinan. No, acabamos de ir a Waldos y Waldos patrocina. Buenos patrocinios. sí, había unas velas, pero buenísimas, tenían unos nombres. No, de Get a Job, así pero hasta en inglés. Get a ya. Job. Get a Job. Y sus imágenes muy,
Muy bonitas, muy bonitas. Pero por ejemplo, Muy en bien México editadas. tenemos el Ven a mí, ¿no? Ven a mí. El ven a mí. Tenemos Sal el pa' afuera. sal pa' Para afuera. afuera, tenemos El retiro, tenemos el Amansamachos, ¿no? Amanzamulas. ¿A qué? amanzamulas. Amansamulas. Amanzamulas. Entonces, El amanzaguapos también. Esa- y, esa. Y guapas. yo creo que por ahí me prendieron Guapes. una ¿Una manzaguapos manzaguapos? también. Sí. Pero sí, justo, tenemos esta parte de jocosa, ¿no? Y que a final de cuentas no dejamos de... no perdemos ese punto de vista en donde pues el significado es este, ¿no? Recordar a los que ya no están, pero recordarlos de una buena manera, ¿no? Recordarlos así, ¿no? Tanto ha sido el impacto, pues, que hasta Coco, ¿no? La película de Coco, Sí. que hizo que estas festividades en Estados Unidos, pues, si no fueran de mayor impacto, pues por lo menos ya se sabe, bueno, hizo que la festividad se hiciera más conocida, Universal, ¿no? ¿no? Así es. Sí. Pero bueno, todo esto, ahora sí que todo tiene un comienzo, ¿no? Entonces, ¿qué tal, Brujo, si nos hablas un poquito de los orígenes del Día de Muertos? Los orígenes del Día de Muertos se basan hacia lo que es la época prehispánica. Obviamente era una fiesta que se celebraba para Mictlantecutli, que es el dios de los muertos, y obviamente se basaba a que todos íbamos a llegar al Mictlán. Pero en ese viaje también nosotros teníamos que regresar para ver cómo estaba nuestra familia, y es por eso que mucha gente en aquel entonces decidía sacar los restos de los muertos y colocarlos en una forma como de un monte de arena, para que en ese monte de arena estuviera rodeado de incienso, que es el incienso de copal que se utiliza en nuestro altar. Mucha gente ponemos incienso de copal en nuestro altar de muertos, y es lo que a su vez empezaban a platicar con el muerto. Ellos decían que platicaban con el muerto porque el copal era el que subía al cielo y bajaba los pensamientos del muerto para darnos consejos. Era Es el humo, ¿no? el humo, Me parece. exactamente. No es el humo del cigarrillo que te hace llorar, pero era el humo que también traía todos esos recuerdos, ¿no? Buenas vivencias con los muertos. Y empezaron toda esta situación de ofrecer siempre lo que es el cierre de cosechas, el levantamiento de cosechas. ¿Por qué? Porque también se celebraba el maíz, se celebraba el chile, se celebraba las semillas. Entonces, al frijol, y curioso, casi en la mayoría de nuestros altares siempre tenemos los tamalitos, siempre tenemos el pan, siempre tenemos frijolitos, o tenemos el mole o el arroz, que le gustaban tanto a nuestros muertos. Entonces, ellos decidieron también empezar, ¿cómo les diré?, con esta tradición de alimentar a los muertos, porque ¿cómo es que venían desde el más allá y no traían alimento, no? O sea, y era celebrarlos, precisamente como lo decía Trinidad, era que nosotros celebrásemos de nuevo la llegada y la convivencia con ellos. Y han pasado tantas cosas extrañas así en cuanto mucha gente me ha platicado de sus altares y todo esto. Pero es muy importante esa fiesta, y esa fiesta era honrar a nuestros muertos y celebrar más que nada la vida también, porque se celebra la vida para poder celebrar a nuestros muertos. Que de hecho es muy interesante también cómo cada familia, todos coincidimos en el altar de muertos, pero cada familia tiene su forma particular, ¿no? Peculiar de cómo arma su altar, e incluso de las cosas que hay en el altar, ¿no? Que es lo que le gusta o lo que le gustaba en vida Sí. al difunto, ¿no? Los cigarros, a lo mejor hay gente que deja sus cigarritos, Sí. ¿no? Su copa En de mi vino. casa ponen tequila. Tequila. Sí, ¿no? A mis abuelos le ponen a mi abuela su Pepsi y a mi abuelo su Coca. Sí, claro. Eran Peleados hasta divididos. Sí, Y pero después de, ¿no? Comercial. Pero por ejemplo, Patrocínenos. No, o sea, pero ¿cómo se dividía la Sí, lucha sí. histórica, no? pero por ejemplo, toda esa situación, toda esa tradición también tiene un porqué, un porqué místico. Por ejemplo, la sal, el agua, las flores de cempasúchil, las cañas, las mandarinas, los alimentos que les gustaban a cada uno de ellos,
de nuestros muertos también tenían un significado. Y Las veladoras. Las veladoras, Los por ejemplo. tejocotes. O sea, Las sí. cosas que nadie le gusta de la piñata. Ay, ¿cómo no? De aquí, yo soy la fan Tenemos number a one de los fan número tejocotes. 1 de los tejocotes. La única. Por eso, sí. Le llamaremos la niña de los La tejocotes. vida de los tejocotes me gusta. Sí, el número 1 es porque es la única, ¿no? No, pero justo complementando lo que decías, Brujo, ¿no? Que cada elemento tiene su parte como mística, ¿no? Por ejemplo, las veladoras, que son la luz que acompaña a los... Es la luz puntos, ¿no? que tú pones para que tus muertos lleguen a tu casa. Y es por eso que, primero que nada, en México hay una tradición que se ha perdido un poco, pero les voy a explicar. El altar de muertos se tiene que empezar a poner a partir del día 29 de octubre. Ok. ¿29? El 29 de octubre. Es cuando tú preparas la mesa con tu mantel blanco y con tu papel picado. ¿Para qué? Para que empieces a decidir cómo vas a ir acomodando, ya sea a los abuelos, a los hermanos, a los primos, a los tíos, sobrinos, a gente que hayas perdido. Pero es como si tú, en la antigüedad se rezaba. Se hacía como un tipo de rosario y se ponía el altar con un mantel blanco, que es como purificando el espacio. Ok. El día 30 es cuando se ponen, por ejemplo, los dulces que les gustaban, por ejemplo, por eso se utiliza mucho la calabaza en tacha, Sí. el camote con miel, Sí. las guayabas también con miel, inclusive estos higos cristalizados Ajá. también se ponen. Cada uno de esos representaban lo que era el dulce o el folclore mexicano. No tiene también un aspecto esotérico, pero es un aspecto tradicional. Y el día siguiente, por ejemplo, el día 31, es cuando ya empezaban a colocarse las veladoras. ¿Cuántas veladoras son las que iban a llevar? Por ejemplo, si estaban los 4 abuelitos, estaban, no sé, alrededor, en la casa de ustedes yo pongo alrededor de unas 10 velas. Perdona mi ignorancia, pero esto se refiere a que es una veladora por integrante, en la exactamente. ofrenda. Exactamente. Es una veladora por integrante y, por ejemplo, en la antigüedad no se ponían fotos. Ahorita ya se ponen fotos. En la antigüedad se ponían las famosas calaveritas de azúcar. Con el nombre. Con el nombre. Con el nombre de la persona, exactamente. Que inclusive en épocas pasadas, en vez de salir a pedir el tetra o Trick or treat. Trick or treat. truco Truco o travesura. Doblaje latino. Antes aquí en México antes se utilizaban cajas de zapatos y Con se una hacían vela. con una vela adentro y lo más curioso es que la gente le daba dinero a Te daban aquellos. lana, ¿no? Ahora, cacahuates. Ahora te dan cacahuates, Tejocotes. te dan dulces. Tejocotes a mí nunca me han dado, pero bueno. A lo mejor le ven la cara, ¿no? Se tiene la Ella es la niña de los tejocotes. Bueno, es que también todos los años se disfrazaba de tejocotes. Bueno, conociendo a Vero, yo creo que hasta llegaba a exigir tejocotes. ¿Tejocotes o nada? ¿Tiene tejocotes? No, pero esta parte, dejando a un lado los tejocotes, ¿no? Justo esta parte de que cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, de la veladora es la luz, ¿no? Ujú. La tierra representada por las frutas, ¿sí? Ujú, sí. El agua, pues un vasito de agua. Un vaso de agua. ¿Sí? Porque no bebían. Ujú. En el inframundo no tenían agua. Exacto. Y el papel picado representa el viento, Así ¿no? es. Representa el viento. Trinidad hizo su tarea. Esa es mi tarea. Y Claro. y les tengo Copiando del celular. el significado, Otro dato. el significado de cada color. A ver, venga. ¿Va? Fíjense ver si bien el celular. nomás. Nada más ¿Eh? se lo encuentra. Pero- No, aquí lo tengo en mis notas. Quítalo. Fíjense bien. El blanco representa la pureza de los niños que fallecieron, ¿no? Claro. Entonces, es un color que siempre representa Pureza. eso, ¿no? Incluso la bandera de México, ¿no? Ok. Bueno, naranja es luto y respeto por los muertos. Se cuenta que este color es el único que pueden ver los difuntos. Ok. Por eso el cempasúchil es naranja. Es naranja, exactamente. O sea,
Bueno, no por eso. O sea, no por eso, pero lo Por eso agarraron. se usa cempasúchil. Exactamente, porque es el único. Y lo O sea, padre incluso natural. en las. Se usan dos flores. Se usan dos flores de cempasúchil, que Morado. por ejemplo es Morada y- que es la flor de terciopelo y el Ajá. cempasúchil. Sí. ¿No? Pero incluso se hace el caminito con cempasúchil, ¿no? Bueno, en la casa de mi abuelita ponía su caminito con cempasúchil Ah, sí. hacia el altar. Y justo en alguna ocasión que llegué a ir a Mixquic, que es uno de estos delegaciones de la Ciudad de México donde se festeja muy fuerte el Día de Muertos, le pregunté a un señor que por qué ponían los caminitos de cempasúchil, porque yo no sabía, evidentemente. Y me dijo que era para guiar a los muertos también, o sea, para que ellos supieran que eran bienvenidos en esa casa, como para decir, pásale, Sí, pásale. sí, sí. Fíjense, ese es el naranja. Bueno, también vamos a ver que el cempasúchil también tiene una connotación mística. Cempasúchil significa la flor de 400 pétalos Ok. y es un símbolo solar. Y ese símbolo solar es una situación de bienvenida a nuestros difuntos. Por eso el naranja es muy, muy representativo en los altares mexicanos. Y en eso tienes toda la razón. Sí. Luego dice Sí. morado. Hace referencia a la religión católica, obviamente, ¿no? Y es el color propio de la temporada de Cuaresma, época de guardar. Justo, ¿no? Vemos como tapan a todos los santos, ¿no? Con morado, las túnicas moradas. los ¿Tiene algún sacerdotes. significado místico el morado? El morado es una situación de transmutación, de cambio, de evolución. Inclusive el morado también se representa mucho en la carta número 13, que es la El muerte. arcano 13. El arcano 13. Ese sí me lo sé. Ese sí, el único que me sé. Bueno, luego sigue el color azul. Representa a quienes fallecieron por causas relacionadas con el agua, como ahogamiento, etcétera. De hecho, se cuenta que ellos van al Tlalocán, lugar especial de descanso para los que murieron ahogados. Así es. Ahogados, qué fuerte. El Tlalocan es... Tlalocan, sí, no Tlalocán. el Tlalocan. Tlalocan. Ya locan. El Tlalocan es precisamente Como te uno de los ahogan. lugares donde se veneran a todas las deidades del agua. Sí. O sea, inclusive Tlaloc es el que te da la bienvenida. Ah, claro, Tlalocán. Miren, hasta etimologías Prehispánicas. Estamos aprendiendo. Fíjense, luego sigue el rojo. Rojo homenajea a los hombres que murieron en la guerra y también a las mujeres fallecidas durante el parto. En la época prehispánica, dar a luz era equivalente a ir a la guerra, Pues imagínate. ¿no? Sí, es una pelea, ¿no? Con la vida. Sí, claro, ¿no? Además que, imagínate ahora lo doloroso que es un parto natural, ¿no? Ya teniendo pues Anestesia. especialistas y anestesia y estas cosas, ahora imagínate antes, ¿no? Bueno, ahí está el rojo. Verde representa a los que murieron jóvenes. Amarillo, para recordar a aquellos que murieron ancianos. Negro es el color del inframundo. Y el rosa representa a la tierra mexicana, porque pues es un color típico de México, ¿no? A ver, ahora Rosa dinos qué mexicana. entendiste sin leer. Pues mira, según la psicología del color, nada. Pero sí, además, Yo sí me sé la historia del rosa mexicano, pero es una historia de moda que no tiene nada que ver con este podcast. Así que alguna vez haremos uno, alguna vez se los pero, contaré ya luego pero si les interesa. fíjate, entonces, esto también seguramente influía en la forma de nuestro difunto, es el papel picado que tenemos el color de papel picado que tenemos que poner, ¿no? Sí. Yo por ejemplo, ese dato no lo sabía. O sea, si mi difunto murió ahogado, ¿no? Pues será papel picado azul. Qué bueno que estudiaste. Ah, por supuesto. Por Pero, supuesto. a ver, Brujo, ya nos contaste, o ya entramos un poquito en tema de que pues esta tradición viene desde orígenes prehispánicos. Pero, ¿qué pasa? Bien sabemos que México pues fue un país conquistado, y que esto afectó o esto influenció a cómo cambió la tradición. Sí. Dime. A mí me gustaría mencionar una cosa. Si bien, o sea, bueno, por lo que yo investigué, si bien la celebración no tiene un ¿Origen? no tiene un origen 100% prehispánico y no lo hacían exactamente igual, sí se puede decir que la cosmovisión de nuestros antepasados en la época prehispánica era muy diferente sobre la muerte. Claro. O sea, dentro de el contexto europeo, la muerte siempre ha sido un
ámbito de negación, un ámbito negativo, un ámbito oscuro, pero para nuestros antepasados indígenas y demás, no era así, o sea, la muerte formaba parte de la misma vida. Exacto. La muerte no era algo negativo, la muerte era algo de un siglo que ellos abrazaban, que ellos sabían que tenía que llegar, y es muy fuerte, o al menos a mí me gusta mucho ver eso, como cuando llega la colonización, a pesar de la colonización, esta cosmovisión de la muerte aquí en México nos sigue manteniendo de la misma manera. Sobresalió, ¿no? O sea, sí, se sobrepuso a esa visión que había en Europa y seguimos viendo la muerte de una manera muy diferente a como la ven en el resto del mundo. Completamente. Que sí hubo, o sea, sí hubo cambios por la religión católica la forma en la que festejamos actualmente el Día de Muertos. Pues por creo que ya viene ejemplo, hasta el pan de muerto, ¿no? Sí, exactamente. Sí. El pan de muerto es una mezcolanza de lo que hacían allá con las fiestas de los santos. De los inocentes, exactamente. Porque, por ejemplo, la religión católica cuando llega aquí a México, empiezan a ver cuáles son todas las fiestas que están teniendo estos y empiezan a mezclar todas las fiestas, empiezan a mezclar, por ejemplo, las fiestas de Pascua, que también aquí en México se celebraban, de cierto modo, unas fiestas de Pascua, y por ejemplo, los muertos fueron demasiado importantes porque veían que todos se reunían para celebrar a los muertos. Entonces ellos, ahora sí que dentro de lo que es el calendario gregoriano, metieron el 1 de noviembre y el 2 de noviembre como fiestas de los muertos. Sí. Que digo, no es algo nuevo, ya lo habían hecho en Roma, ya se habían fusionado tradiciones, ya se habían fusionado. Y se fusionaron con muchas tradiciones, no solamente mexicanas, sino también tradiciones celtas, tradiciones anglosajonas muy, muy fuertes. Entonces, aquí en México, toda esa influencia, toda esa mezcolanza, o sea, la conquista a lo mejor algunas personas la ven en una situación negativa, pero también hay que darnos cuenta que sin esa conquista no seríamos lo que somos. Que no te salga lo hispanista. Va a sacar lo español. Sí. No, saludos a todos los españoles que nos estén escuchando. No tenemos ningún problema con ustedes. Pero muchos amigos, pero esperamos nuestra disculpa. Déjenla en los comentarios. Pero esperamos su carta. Esperamos que nos pidan perdón en los comentarios. Continuemos con eso. Entonces las tradiciones empiezan a mezclar y por ejemplo nace nuestro delicioso pan de muerto, que es lo más sencillo de preparar. Es muy difícil de preparar, pero los elementos son súper sencillos. Sí. Nada más es harina y agua y azúcar y ya. Y además que tiene el pan de muerto, tiene sus propios símbolos ahí, ¿no? Los huesitos, sí, ¿no? Y la bolita esta que es el cráneo del difunto. De hecho, ahorita que lo comentabas, bueno, regresando un poquito a los orígenes prehispánicos, el hecho de que comentaras, Brujo, que o sea, sacaban al difunto para ponerle así un montón. Perdóname, pero yo me imaginé, disculpen mi gordura, pero yo me imaginé un pan de muerto, ¿no? No sé si ustedes también, pero... Sí, tal vez ya no vean de la misma manera el pan de muerto, ¿no vieron el meme, la broma que salió por ahí en internet? La broma ya muy tío, ¿no? Sí. Es chichisoria de casa. Los jóvenes. No, pero sacaron una imagen, una publicación en la que decían que el pan de muerto llevaba cenizas de muerto. Sí. Y la gente de otros países como bien espantada ¿de verdad? Yo comí eso. Que además es uno de los, pues no sé decir el platillo o uno de los de los símbolos, así los elementos de la gastronomía mexicana, ajá. Que son de los más esperados por los mexicanos, ¿no? Sí. O sea, desde julio ya no sé que sea noviembre, sí, ¿no? Porque... De hecho, hasta las panaderías lo sacan desde antes, ¿no? Como que aprovechan y es agosto, septiembre ya hay pan de muerto. Sí. Que no lleva ceniza de muerto, exactamente. Sí, lleva. Sí. Y el pulparindo sí está echado a perder, sí. Ahí sí, cuidado, extranjeros. No, pero sí es uno, yo creo que debe ser uno de los símbolos culinarios, ¿no? Sí, por excelencia. Y además que todo el pan en México, ¿no? Es el pan dulce. Muy rico. El pan dulce en México es un símbolo también, ¿no? De la gastronomía, porque pues el pan en otros países no
Sí, no es sí. como una conchita y que un bigote o Un moño. un moño, ¿no? O sea, eso también viene de la mezcla de culturas, ¿no? Claro. Todo lo que tenemos acá y cómo vienen los españoles con sus tradiciones de hacer pan, ¿no? Pero nosotros pues lo volteamos, ¿no? A ellos les gusta más como pan para sopas y estas situaciones, ¿no? No tienen Nosotros, No. dulcecito. Sí. Y si le pones Cafecito azúcar en la encima. mañana. Eso estaría bien bueno con un Sí, cafecito. sí, exactamente. Con azúcar. Pero bueno, ahí está el pan de muerto. Es como alguna vez me preguntaba una amiga que es italiana, me decía, bueno, el pozole es muy rico, pero ustedes no tenían puerco. Exacto. Le digo, no teníamos puerco, pero teníamos guerreros. Uy. ¿Qué? Y dicen que aquí la sádica soy yo. Sí. No, inclusive hace un par de años... Puerco no, pero chamorro sabía. Exacto. Hace un par de años se descubrieron unas grandes tinajales que son de barro, donde decía pozol, o sea, que se hacía el pozole ahí. Sí. Sí, que además, digo, también es dentro de la cultura, mucha gente ve a México como un país violento y así, pero pues viene justo también de esas tradiciones ancestrales, ¿no? Nosotros somos un país de guerreros, ¿no? Politeísta, aparte de todo eso. Sí, y entonces, pues esta parte, como dato cultural del pozole de carne humana que decía el brujo, pues hace no mucho, hace unos 8 años o 7 años, agarraron al pozolero, ¿no? que era un vato de un cártel que los disolvía a sus víctimas en ácido, ¿no? Y luego los ponía en pozole. Y luego los ponía pozoles, no. Ay, pero sí hubo Preservando alguien, ¿no? tradiciones. que hacía tamales. ¿no? Tamales. Son manera. leyendas urbanas que en Sí. México van a Ahí en existir. Indios Verdes, no sé. Todos. Amigos extranjeros que nos estén escuchando, no crean que estamos así de loquitos todos los mexicanos. Habemos excepciones. Sí, pero estamos bueno. todos locos. Sí. No, pero... No se dejen engañar. Tenemos nuestro lado psycho. No, Pero podemos retomar el tema porque otra vez, como siempre, estamos desviándonos Ay, Trinidad. por donde Ay, bueno, me gusta el pan de muerto, perdónenme. Bueno, conclusión, el pozole es delicioso. Continuamos. Sí. Y no, el pan de muerto no lleva ceniza de muerto. Pero bueno, entonces, regresando al tema, que vemos que la influencia que tuvimos en gran medida fue porque llegó el cristianismo a México, ¿no? Así es. Pero bueno, entonces, continuemos. Ahora bien, a mí me surge la duda, no sé a ustedes compañeros, porque ahorita mencionó un lugar, el brujo, que a mí me dejó con un poco más de sed de conocimiento. ¿Nosotros tenemos alguna ciudad de los muertos? 2, de hecho. Oh. Tenemos 2 ciudades de los muertos que son... No No, No una. ¿Eh? dos. Tenemos Visiten México. 2. Lo escucharon bien. Lo escucharon perfectamente bien. ¿Cuáles son esas ciudades? Una de las ciudades que es más hermosas que para mí he tenido la oportunidad de visitar las 2 ciudades se llama Mitla. Las ruinas de Mitla que están en el estado de Oaxaca pertenecían a Mictlantecutli, que era el dios de los muertos. Y Mitla es una gran ciudad de los muertos que inclusive hay en la parte trasera de la pirámide hay un pilar que se le llama el pilar del destino, que mucha gente llega a abrazarlo y los dedos que te faltan son los dedos que te faltan en vivir. Hoy. O sea, imagínense, ustedes abrazan el pilar, entonces mucha gente pone sus dedos y dice, no, pues te faltan pues como 10 años, ¿no? ¿Qué? O sea, es El manco como... abuelo. ¿Qué ha sido todo eso? El manco, soy eterno, ¿no? ¿Qué ha sido todo eso? ¿Qué ha sido todo eso? Es Cada año cuenta por un dedo. un dedo, pero no lo vas a abrazar del todo, o sea, es muy, muy, muy grueso ese. Al tanteo, ¿no? Una creencia. Es ¿no? una creencia, es una creencia. Y la segunda ciudad es Teotihuacán. Teotihuacán, Eso que sí, es... el nombre lo dice, que es donde los hombres se hacen dioses. Y que mucha gente le gusta ir a tomar energía a un panteón. No sé por qué, pero... No es- Pero Eso suena bien positivo, ¿no? No estoy en contra, se los juro que no estoy en contra de que la gente vaya a tomar energía a Teotihuacán. No sé si han ido a tomar energía. No. Pues No, nunca. yo una vez, pero no fue así como, o sea, solamente me paré
en la punta de la pirámide del Sol y me quedé ahí parada así como de, a ver si siento algo. Pero no, o sea, Pero solo veo lo como- más curioso es de que cuando regresas a casa regresas muy cansado, muy agotado. O un día vamos a hacer un pequeño viaje a Una Teotihuacán, Traigan sus firmas. pero Esas cosas. yo lo que les recomiendo es de que vayan a Teotihuacán de paseo nada más. La última vez que fui, yo me sentí bien agotada de estando allá. Como que, Bueno, es que que- me bajaron los ánimos. O sea, Ah, bueno, yo decía porque los escalones miden como de tu pie a tu rodilla, ¿no? No, Sube claro. 3 pirámides. Bueno, es que antes sube eran 3 supongo yo, pirámides, más pues, sí. altos, ¿no? Sí. Sí, aquí ya nosotros humildemente con nuestro 1.79, pues sí. 1.78. Ay. Pero ajá. lo más curioso es de que ellos no subían de frente, ellos subían de lado. Ajá. Es la forma tradicional de subir de lado, porque si tú subías de frente, No, tú va de rodillas. estabas retando al sol. Ah, ok. Era lo que decían los antiguos. No retes al sol, porque No, pues no le dan. no, te vas a dar un quemón. ¿No? Entonces, estas son nuestras ciudades que tenemos nosotros de los muertos. Sí. Inclusive las fiestas que se hacen ahí también son muy tradicionales y son muy bellas. Rapidísimo, brujo. Dime. ¿Por qué haces esta recomendación de ir solo de paseo? ¿Por qué no ir a tomar energía como incluso muchas celebridades y figuras públicas, como, no sé, creo que David Bowie, Jim Morrison, este tipo de personajes como muy místicos, acuden a este lugar a recibir la energía, pero ¿por qué no recomiendas eso? Es que mira, por ejemplo, entras por una calzada de los muertos. Bueno, si estás mal, dice. Ya empezando ahí, perdón, pero creo que ya es otra onda. Si es una ciudad muy mística, completamente, pero lo que deberían de hacer es ir a descargar. Ok. No ir a cargarse, sino que si ustedes tienen la facultad o si hacen algún tipo de meditación donde ustedes puedan descargar su energía, lo pueden hacer. Y lo que pueden hacer es ir a descargar. Inclusive las grandes fiestas, que era también para sacrificios, pues era un descargue de sangre. No era una situación así como que vamos a bailar, Vamos a cargar al muerto. vamos a cargar al muerto. No, o sea, era de descargue. Y esa situación, curiosamente, sí son lugares muy místicos, pero por ejemplo, aquí al sur de la ciudad tenemos la pirámide de Cuicuilco. Y es una pirámide que está en forma de espiral. Y esa espiral representa la caída de energía de todo el universo. Ahí sí deberían de irse a cargar. Y ahí va a cambiar completamente tu energía. Que Para fuera bien. un panteón. ¿Qué? Deberíamos de hacer otro viaje por Dos allá. excursiones, Ese está ¿no? más cerquita. Ah, sí. O sea, Amigos, esténse atentos porque vamos a hacer una excursión con el brujo. No, es cierto. Nomás que pase lo del COVID y... Brujo, me gustaría saber cómo tú mencionas que lo conveniente es ir a descargar. ¿Cómo sería ir a descargar actualmente? ¿Cómo sería ir a descargar actualmente? Simple y sencillamente tú tienes que traer la idea dentro de tu cabeza de que tú no vas a recibir energía, sino que vas a soltar energía. O sea, ahí yo les recomiendo, por ejemplo, respiraciones profundas. Se le llama respiración profunda, una respiración donde tú respiras en 10 y sacas en 5. O sea, inhalas en 10 y sacas en 5. Eso es una respiración para soltar. Y esa respiración la puedes hacer inclusive a los pies de la pirámide. Y se los juro que no van a llegarse cargados de absolutamente nada. Sino que ustedes tienen que tener la idea en su cabeza que van a descargar esa energía negativa que ustedes traen. A la calzada de los muertos hay que agradecerles que nos limpien. Los muertos vienen también con esa idea de que también quieren saber cómo estamos, pero también quieren llevarse parte de nuestras penas. Eso es lo que nadie les dice. Parte de nuestras lágrimas, parte de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. También nuestros muertos vienen el 1 y el 2 de noviembre a llevárselos. O sea, no es nada más un asunto de, ay, cómo me caía bien mi sobrino Juanito. Exacto. Quiero ver cómo está y si lo puedo ayudar en algo. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso es a lo que vienen nuestros muertos. Vienen a ver cómo estamos. Nosotros sabemos que ellos están mucho mejor que nosotros, pero por ejemplo, en los nacimientos aquí en la época prehispánica, la gente lloraba cuando nacía alguien.
y decía, me lamento por ti porque vienes a sufrir esta vida junto conmigo. O sea, no era una fiesta, sino era un lamento. Ellos lo manejaban desde ese modo. Pero por ejemplo, cuando la gente fallecía, era una fiesta. En Oaxaca todavía hay velorios que se hacen de 9 días. Con bandones. Con banda y todo, mezcal y comida y todo eso, y celebran la muerte. Imagínense. Por ejemplo, también aquí en México antes la tradición era de velar 3 días a nuestros difuntos. Ahora ya se velan uno, es por la situación de salubridad. Pero en la antigüedad eran 3 días los que se velaban a un difunto. Entonces era eso. Que también los 3 días decían, es que a lo mejor al tercer día resucita, ¿no? Como Jesús. Pero no era eso, sino simple y sencillamente era la forma de darle un respeto y darle gracias al difunto. Pero es lo que también vienen nuestros muertos. Eso es lo que la gente todavía no lo comprende. Porque la muerte es una evolución, es una transmutación. Bueno, y ya hablamos en general de un poquito de lo que son las ofrendas. Incluso Trinidad ya nos hizo favor de hablarnos un poquito de los colores. Pero me gustaría hacer una trivia con ustedes, compañeros, amiguitos, que me digan un elemento característico que, por ejemplo, si ustedes ponen ofrenda en su casa, ¿cuál es ese elemento? Que si tienen más, pues adelante, ¿no? Pero 100 brujos dijeron. Ajá. Nombra un elemento de la ofrenda mexicana. Por ejemplo, ustedes, ¿qué elemento han visto en cualquier ofrenda? Así de ley, sal. Sal. Ajá. La sal es purificación. La sal purifica, la sal limpia, la sal es el que le da el sabor a la vida, que también es, en el más allá no hay sal. ¿Es cierto que la sal también repele como energías malas? Sí, completamente. Un buen baño con sal gruesa, sal de cocina, y algunas hierbas les puede repeler cualquier tipo de energía negativa. O sea, no es de mala suerte y esas No. cosas, ¿no? O sea, muchas veces dicen, es que me echó la sal. ¡Ah, qué chido! Qué chido que me echó la sal porque así me limpia. Sí. Pero si tenemos la idea de que si me echó la sal para que me vaya mal, pues entonces tú le estás dando la idea a tu cuerpo para que te vaya mal, a tu energía. Simple y sencillamente te echó la sal. ¡Ah, qué chido! Ya la armé porque así me voy a limpiar. Es esto de tener la fe en que viene con una intencionalidad, ¿no? Claro, todo tiene una intención. ¿Qué otro elemento han visto? El agua. El agua. Los muertos no tienen también dónde beber, y es por eso que siempre... Ustedes fíjense cuando pongan su altar de muertos, cómo el agua puede descender de 1 a 2 centímetros. Y no es porque se vayan a acabar todo el vaso. En algunas ocasiones, pues sí llegan a tener 3, 4 centímetros. Y decías, ay, trae sed, mi hermano, ¿no? Y yo digo, pues a lo mejor el infierno estaba bien caliente. No es cierto. Pero por ejemplo, el agua es precisamente para que tomen agua antes, cuando llegan y cuando se van. Que también el agua es una situación muy bautismal y también es una situación que tiene que ver con los sentimientos y las emociones. ¿Algún otro elemento que hayan visto en la ofrenda? Es que no sé qué otro que no se haya mencionado ya. O Está el atípico. copal. Sí, a ver, un elemento que ustedes vean y que sea típico, por ejemplo, la Pepsi, la Coca, es como muy particular, ¿no? En mi casa ponen carritos de juguete. Carritos de juguete. O sea, ¿Para como los tipo Hot difuntos Wheels y pequeños? así. No, porque... No. Aunque les gusta ahí, le ponen el carrito de Bimbo así. Así te va a poner el carrito. A mí me ponen mis carritos. Es que a un tío mío le gustan mucho los coches, yo me imagino que es por eso. Por ejemplo, a un hermano mío le gustaban mucho los pie de queso. Y obviamente también cuando podemos compramos ese pie de queso para mi hermano, ¿no? Tequila, ¿no? Tequila. Decía. Sí, tequila, mi tío era muy borracho. Inclusive les voy a decir una cosa, yo me he ese no se me atrevido, hace tan atípico. yo me he atrevido a tomar un sorbo del tequila o del ron y ya no tiene sabor. Justo eso, ¿no? También las frutas, ¿no? Bueno, las frutitas ya no tienen como ese sabor tan Peculiar. tan concentrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? E incluso algunas personas dicen que pierden el olor. Sí. ¿No? Que pierden el olor completamente, ¿no? Y esta parte, a mí me surgió una duda, brujo. Yo, mi abuela me decía que no podíamos agarrar la fruta ni lo que estuviera en la ofrenda, incluso después del día festivo, es decir, 2 días después no puedes tomar lo que está ahí porque es de ellos, ¿no? Esto
puede acarrear alguna negatividad o algo así si estás tú y si te antoja, no sé, ese cacahuate y es el mero 2 de noviembre. ¿Hay algo energético, hay malo? O... Porque, a ver, a mí me gustaría saber, ¿quiénes de ustedes, de más chicos, se robaron algo de la ofrenda? Yo sí. Yo también. Yo también. No, Sí. yo honrado hasta la muerte. No, Sí, no te creo nada. ¿En serio? No, ¿En serio? yo tampoco. Ni un Nada más pedacito O sea, no eran de cuerpo. traviesos y iban y decían, ay, no creo que les salga Una calaverita tanta esas de falta, chocolate. sí. Así como de Ay, pum. chiquita. No, es que no. Mi mamá me dejaba agarrar, pero de lo que estaba, digamos que cerrado, cubierto, como las calaveritas de amaranto o así, porque pues en donde yo vivía acostumbraban a poner la ofrenda afuera, entonces los gatos pasaban por ahí, entonces por eso me dejaban agarrar de lo No, cerrado. Pero sí, o sea, influye, ¿tiene alguna repercusión en nosotros si nosotros tomamos algo de la ofrenda sin permiso o algo así? A lo mejor lo único que te puede hacer es soltarte un poco el estómago, pero no es nada malo, Ok. ¿no? O sea, el muerto te va a decir, ándale, andas agarrando las cosas. Tú lo tienes Vengo una siempre, vez al ¿no? año. Sí, exacto, tú lo tienes siempre, Una vez. cabrón, ¿no? Entonces, no es malo, pero tampoco es recomendable, o sea, déjenlo ahí, eso, ustedes lo tienen todo, ahora sí como dijo Saúl, todo lo tienes todo el año. Imagínate que tú, un gansito, solo lo puedes comer una vez al año. Y el mero día llego yo y me lo trago. Sí, sí, no haces. Llegas al congelador y me... Claro. Es el mismo sentimiento. Sí, ya sé cómo se Es siente. el mismo sentimiento, exactamente, como lo decía Ángel, es el mismo sentimiento. Pero entonces no tiene nada que repercuta mal, sino es como tiene- respeto. Es como respeto, más que nada es una al- situación de respeto, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, también llega a hacer platillos exclusivos, o sea, Sí. yo he visto gente que pone pipián, he visto gente que pone almendrado, mole, Mole verde. mole verde, o sea, cosas que le gustaban a los difuntos, ¿no? Entonces, eso es bueno, pero no tiene absolutamente nada de malo que lo comamos, pero mejor respetémoslo, ¿no? Más que nada yo creo que eso es una situación de respeto. Las flores, por ejemplo, también hay dos tipos de flores, cempasúchil y terciopelo. El terciopelo es la flor roja que representa la sangre, que supuestamente es la sangre que ellos perdieron. Y el cempasúchil, como les dije, es una flor solar que también indica que ahí es su lugar. Por ejemplo, también en la zona de lo que es Tláhuac y Zapotitlán y todo esto, lo que hacen ellos es poner estrellas con papel de China, pero las estrellas de papel de China lo que hacen es ponerle colores, por ejemplo, en una ponen blanco con azul o amarillo con azul y todo eso, pero son los colores de cómo se fue el muerto también. Entonces, Yo he visto algunas ofrendas que tienen niños dioses. O sea, que ponen a los niños dioses. Eso sí, nunca me ha tocado. Eso ¿Lo has sí, visto? claro. Yo sí. no me Sí. ha tocado ver una situación así, pero por ejemplo, yo creo que un niño Dios también era la representación del catolicismo, ¿no? O sea, De la mezcla. de la mezcla sí, exactamente, la mezcla. O es como esa gente que es Julio y todavía tiene su reno en la azotea, ¿no? No, pero Ay, me sería quitaron como así. muy puesto a propósito. Pero bueno, sí, a ver, Brujo, si estamos en una situación austera, ¿qué es lo indispensable que debería de tener una ofrenda? Una veladora, una flor de cempasúchil, sal y agua. Vale, entonces Un pequeño pan y ya estuvo. no hay pretexto, no No hay hay- pretexto para que no recordemos a nuestros difuntos. A nuestros difuntos. Mucha gente, por ejemplo, hay gente que ha llegado conmigo y yo les he comentado en alguna lectura que le digo, tú perdiste un bebé, o sea, bueno, más bien, o sea, tuviste un aborto. Y la gente se queda así como sacada de una así de que, ¿cómo sabe, no? Le digo, bueno, aquí aparecen las cartas que tú perdiste un bebé. A esas personas, por ejemplo, yo les digo, ponle un juguete, ponle algo que sea representativo como para un bebé, una sonaja, una mamila, algo por el estilo. Le digo, eso también te va a ayudar a que tú empieces a evolucionar esa parte. Eso es lo que también yo le recomiendo a la gente. Y por ejemplo, tal vez mi pregunta va a sonar un poco extraña, pero para estas personas que fallecen de manera inesperada y de manera pues, cruel o no sé, aparatosa, sí, exactamente. ¿Debe de haber algún tipo de ritual antes de poner la ofrenda o el mismo, solamente con devoción y nada? Yo creo que con devoción y nada más, pero por ejemplo, ese tipo de personas también lo que hay que hacer es darles luz. Y por ejemplo, ahí es mucha gente lo que hace o llega a hacer cuando hay una situación, digámoslo así,
que fue completamente inesperado por medio de un accidente, lo que hacen es poner 3 veladoras juntas. O sea, son las únicas 3 veladoras juntas que representan un accidente fuerte o que perdió, no sé, la vida en un asalto o que Exacto, es lo que me refería. lo atropellaron, así. Ponen 3 veladoras juntas, lo más pegadas que pueden. ¿Y es recomendable hacer algún tipo de oración el Día de Muertos o simplemente con el altar es suficiente? Mucha gente lo que hace es rezarle a las ánimas benditas del purgatorio, ¿no? Porque también, curiosamente, el altar también les ayuda un poco a ellos, a darles luz, a darles un poco de comida, a darles... y hay una historia muy buena, híjole, esas se las dejo para otra ocasión. Cuéntanos. No, bueno, esa historia, por ejemplo, era de una señora que siempre ponía un altar muy grande en Tlaxcala. Esta historia me la contó mi abuela y decían que esa señora era curandera, que era bruja, pero la gente le temía mucho porque la señora vivía sola y la gente solamente iba con ella cuando necesitaba que curaran a un niño de espanto o que limpiara a una persona y todo eso, pero la señora cuando era Día de Muertos, toda la parte de afuera de su casa ponía veladoras. En las zonas rurales o en las zonas conurbadas hay mucha gente que se dedica a juntar la cera de abeja y ellos fabrican sus propias velas. Entonces la señora lo que hacía era empezar a fabricar sus velas y ponerlas para el Día de Muertos. Entonces un día tuvo una discusión la señora con otra vecina y ya le estaban casi como que linchando a la señora. Bueno, la querían linchar y decían que venía una horda de gente hacia su casa con velas y con machetes y con de estos tenedores así como que vamos a sacrificar a la bruja. Y cuando llegaron dijeron que veían un montón de gente alrededor de su casa, que veían mucha gente así como diciendo ay güey, ya se enteró y ya trajo a toda la banda, ¿no? Pero otra señora que la conocía decía, es que yo veía a las personas que venían en el camino, que venían ya a linchar a la señora. Entonces yo vi cómo se detuvieron a mitad del camino y se dieron la vuelta y se regresaron. Y les decían, no, pero es que había mucha gente. Dice, no había nadie. No había nadie. Pero esta señora, la curandera, siempre le rezaba a las almas benditas del purgatorio. Y fueron las que le fueron a hacer el paro. Y algo similar contaba mi abuela. Ella también ponía ofrendas. No recuerdo exactamente qué elemento ponía en la ofrenda, pero también decía que era para los difuntos que no tenían quienes rezara, ¿no? Entonces ella ponía como, no sé si una sección o una parte justo para los difuntos que no tenían familia, ¿no? Que no tenían quien los recordara, ¿no? Entonces también les daba como entrada de esta manera a su ofrenda. Sí, lo que pasa es de que hay muchas personas que mueren solas. Hay muchas personas que inclusive no llegan a tener así como que una familia directa que les rece. Pero, por ejemplo, también mi mamá lo que hacía era poner a veces sal con ajo y una veladora para las personas que no tenían quien les rezara. Ay, flashbacks de Coco. Pero sí es que una parte también de la generosidad del mexicano, ¿no? Claro. O sea, no sé quién seas, no sé quién fuiste, pero bueno, también es bienvenido y pues te ofrezco de mi ofrenda, ¿no? Te ofrezco que te quedes en mi altar y que estés aquí un rato, ¿no? Yo creo que los mexicanos siempre vamos a tener eso porque por eso nos quieren tanto en el mundo, porque somos tan fraternales y tan amistosos. Tan hospitalarios. Tan hospitalarios. Y lo más curioso es de que siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier persona. Que en cualquier lado, siento que en cualquier parte del mundo en el que estemos, lo hacemos sentir como en casa. Claro. A quien sea. Claro. Y entre nosotros, ¿no? Bueno, yo tengo varios amigos que se han ido como de intercambio a otros países y es como que luego quieres buscar un mexicano a ver si hay otro mexicano así.
mi compa, o sea, sabes que no lo conoces, pero es mexicano y sabes que te va a tratar chido, ¿no? Porque Sí, así somos. Y cómo justo esta parte también traspasa hasta este tipo de rituales, ¿no? Estas tradiciones que tenemos. Las tradiciones mexicanas son tan hermosas, pero por ejemplo, a veces los hemos estado perdiendo. ¿Por qué? Porque curiosamente empiezan a llegar otras influencias, ¿no? ¿Cuáles serían las otras influencias? Pues las festividades de otros países, como Halloween, Exacto. ¿no? Que además es 2 días antes, ¿no? 2 días antes, exactamente. Entonces, Y lo mezclan, ¿no? Y por ejemplo, la tradición de los disfraces, por ejemplo, eso tenía que ver mucho con los celtas. El que la gente se disfrazara de monstruos, de entes o de lo que fuera, pero era para que les regalaran manzanas caramelizadas que se tenían que hacer para que las ánimas del bosque estuvieran tranquilas. Porque era el dulce y la manzana y con eso la tenías calmada. Es ahí donde viene el truco o treta, ¿no? Pero fíjate cómo a veces esta parte de influencia cultural ya no está tan padre, ¿no? Porque por ejemplo ahora los niños pues más bien esperan Halloween y no esperan el Día de Muertos, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que, por ejemplo, las personas que bueno, ustedes que son más jóvenes, deberían también de empezar a manejar toda esa situación de que aquí en México, pues es Día de Muertos, ¿no? O sea, no nos transculturicemos. O sea que tampoco está mal, ¿no? Que tampoco está mal, pero pues sí defendamos un poco Sí, lo que es las nuestro, raíces. ¿no? O sea, Que siento que últimamente se ha hecho más, ¿no? O sea, se ha popularizado esta idea de embrace it, como quiérete y quiere a lo mexicano y de hecho, pues muchas... En inglés. En inglés. pero que hasta en las películas lo vemos, ¿no, Ángel? Esta parte de cómo han influido para que las tradiciones mexicanas traspasen las fronteras, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí, bueno, yo en lo personal no me agradó mucho lo del desfile que ya se hace. Para nuestros amigos extranjeros, aquí no había ningún desfile el Día de Muertos, no había... Había otras cosas, había ofrendas grandes. Hay como este lugar, Mitski, es un lugar dedicado completamente, o sea, digo, en esas fechas está dedicado completamente a la celebración del Día de Muertos. Exacto. Pero no había no había eso de la super calavera y carrozas y las calaveras bailando, y bueno, las catrinas bailando con sus bombas de humo y todo eso. Eso no estaba. Hasta y que cuando llegó James lo de James Bond, hicieron el super mega desfile, que los desfiles son algo muy gringo. Sí. Exactamente. Pero bueno, veámoslo por el punto de turismo, ¿no? No, sí, pero hasta ese poco fue cuando dijeron, o sea, a lo mejor si lo hubiéramos hecho antes por nuestra propia iniciativa, pues qué bonito, ¿no? Pero pues fue porque como que llegó Hollywood y dijeron, ay, pues sí hay que hacerlo para que todo el mundo venga a verlo. Que en México sí existían carnavales, ¿no? El carnaval de Mazatlán, el carnaval de Veracruz. Sí existe. Pero no teníamos justo en específico, ¿no? Y creo que es el punto que quiere tocar Ángel. O sea, el hecho de que se haya puesto como de moda, o se haya hecho también ya una especie de tradición, hacer un carnaval. Digo, este año no se va a hacer por obvias razones, ¿no? Sí. Pero pues esta parte también no está tan padre, ¿no? Porque a lo mejor viene un extranjero y no hay, y se lo está esperando y es como... Yo venía al carnaval, ¿no? Exactamente, acá no hay carnaval, ¿no? Y Pues cuando hay cosas más bonitas, ¿no? Ajá, y es que sí pasa mucho, perdón. Yo me acuerdo que en la antigüedad, por ejemplo, sobre Reforma, se hacían las grandes compañías, por ejemplo, los grandes bancos, llegaban a poner su altar de muertos y eran muy bonitos, o sea, eran muy coloridos. Que ahora, por ejemplo, ya ponen alebrijes, ¿no? Y es una temporada que también es casi cuando va a llegar Día de Muertos. Y por ejemplo en diciembre ya se ponían nacimientos, o no sé si lo vayan a seguir haciendo, pero era algo también muy padre, ¿no? Ahora, regresando un poco al punto de vista esotérico, ¿se pueden hacer rituales dentro de estas fechas? Sí se Buenos. pueden, sí, se pueden, o sea, sí se pueden hacer rituales buenos, inclusive como para darles más fuerza, más luz a nuestros muertos, ¿no?
¿Qué a rituales? nuestros difuntos. Por ejemplo, yo siempre he sido de la idea de, por ejemplo, poner veladoras anaranjadas o amarillas. En este caso, poner 3, 5 veladoras, eso es esencial. Y simple y sencillamente pedir por nuestros muertos. Pedirles que estén bien, que estén tranquilos, que nosotros estamos bien, nos estamos acordando con mucho cariño y mucho amor de ellos. Y prenderlos y dejar que se consuman. Esto lo podemos hacer posteriormente a lo que es el Día de Muertos. No sé, los primeros 3, 4 días es para darles esa fuerza, esa luz. ¿Para qué? Para que regresen con más ganas el año que viene. Así de simple. ¿Ibas a hacer una acotación, Saúl? No. Bueno, es que ya creo que ya queda fuera de lugar, pero ya que me mencionaste. Ajá. Ya que insistes. Ya que insisto. No, decía que esto del carnaval o el desfile que ahora se celebra es algo como que hacen mucho los gringos. Crean una festividad y ya así es. Que pasa mucho con el 5 de mayo. Ajá. Allá, ¿no? Que piensan que es nuestro día máximo. Sí. Y aquí es como, 5 de mayo, pues hoy no voy a la escuela, chico. Y allá es como, no, 5 de mayo, y hoy vamos a hacer noche mexicana y Enchiladas, desfile. Enchiladas, tacos. guacamole. Pero ¿qué crees que, por ejemplo, yo estuve Hasta la foto platicando de Trump. con un chavo que estuvo por allá y yo le preguntaba, pues a lo mejor allá los mismos migrantes Ujú, lo festejan y al menos esa era la idea que yo tenía, ujú. pero no, güey, o sea, los migrantes allá se la pasan trabajando ese día. Pues sí, porque es como... O sea, es el día que de más chinga para ellos y pues los que festejan el 5 de mayo y la fiesta mexicana pues son ¿Son los gabachos? Sí, claro. yendo a comer a los restaurantes. Taco Donde Bell, sí, ¿no? donde sí también festejan el 5 de mayo es en San Juan de Aragón. Ahí Ah. se hacen su Sí. desmadre. Chulada. No, Hasta cierran Pero las está padre, avenidas. ¿no? O sea, ese tipo de festividades, digo, no Bueno, es... en Puebla también, supongo, ¿no? Sí. Sí. Es que Debe no es ser, el ¿no? 5 de mayo en Pero deberían de celebrar la batalla Columbus. Cuando Pancho Villa invadió Estados Unidos. A ver, ¿por qué no lo celebran? Ah, pues no conviene, Hay que no conviene, empezar a no hacer- conviene. sí, por supuesto. Pero bueno, regresemos a esta parte esotérica. ¿Tú qué nos recomiendas o qué le recomiendas a la gente para que su altar de muertos esté completo? Ya nos dijiste que a fuerza tiene que haber sal y agua. Y una veladora. Sal, agua, cempasúchil terciopelo también. Les recomiendo que tengan fruta, porque también es parte de las cosechas, o sea, De la tierra. es de la tierra, al final o sea, más bien es la época de las cosechas, pero también es para que todo, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Todo regrese a la misma tierra, ¿no? Por ejemplo, si les pongan su chupe, un Ya. roncito, un tequila, ¿no? Un Ya después se anís. lo toman, ¿no? Ya después ustedes se lo toman. Pero a ver, hay ofrendas que son escalonadas, ¿no? Tienen su significado, escalón por escalón, ¿no? Que son ya ofrendas como más prehispánicas, ¿no? Esta situación, debe ser a fuerza escalonada, una mesita, ¿qué onda? Yo creo que esta situación de los niveles de escalonados que tienen, algunas personas dicen que son 9 niveles, otras dicen que son 3 niveles, otras dicen que son 7 niveles. O sea, siempre hay una diferencia en todo eso. Pero curiosamente yo creo que es por una situación de jerarquía, los escalones. ¿Por qué? Porque hasta arriba siempre va a estar el matriarcado, ¿no? La abuela, Sí. ¿no? O el abuelo, posteriormente los padres, o después los hijos, los sobrinos, lo que sea. Pero yo creo que esta situación de niveles o escalonados sí tiene que ver mucho también con la situación prehispánica, pero solamente había 3 niveles en el Mictlán, ¿no? Ajá, Que era, por ejemplo, pasar el río, que es donde el perro te ayuda ajá. a Sí. cruzar, que era un xoloscuincle. Traten bien a sus perros porque luego no saben. Sí, no, decían que tenía que ser un perro bermejo y no un blanco, porque el blanco ya había limpiado sus pecados y el bermejo no. Entonces, ¿Bermejo igual a negro? igual a rojo, que son como los xoloscuincles, que son como morados, ok, ¿no? ok. Vermillón. Vermellón. Ah, tienes razón. Entonces, decían que un xoloscuincle era el que te iba a pasar en el lomo para que tú cruzaras el río. Ya posteriormente llegaba la etapa de las piedras, que eran bastantes piedras donde iban a deshacer tus huesos y tu carne para que soltaras tu alma o tu espíritu.
y luego ese espíritu tenía que llegar con Quetzalcóatl. ¿Para qué? Para que él le dijera a Mictlantecutli, si pasa, no pasa. O sea, como que Quetzalcóatl era el cadenero. El cadenero. No, papi. No, papi. No, mi rey. No sé. Con esa ropa. con ese. Con ese. No se puede pasar con chanclas. Calcetas No, con no. chanclas. No. Vientos. Eso era lo que yo conozco como los niveles que son para trascender, ¿no? Pues bueno, amigos, esperamos que este podcast haya sido informativo para ustedes. Y bueno, antes de pasar a los anuncios parroquiales, teníamos que checar un dato de los cuarzos, ¿no? ¿Nos recuerdas qué era? Niña que sí hace la tarea. La niña de los rituales. Hay que hacerle un jingle. ¿Un qué? Un jingle. Para que cuando intervengas. Niña de los rituales. Algo así. El brujo nos había comentado que, pues justo todo esto de los cuarzos salió antes para que prepararan sus cuarzos. Esperamos que hoy sus rituales, sus cuarzos estén todavía en barro. Por eso queremos aclarar esto. Brujo, nos comentaste que hay una forma específica o una buena forma de limpiar los cuarzos después de sacarlos del barro. Así es. ¿Cuál sería? Bueno, primero que nada también sí hay que hablar un poquito acerca del barro. El barro lo que es son sales de silicio que van a limpiar. O sea, esas sales van a limpiar completamente el cuarzo, lo van a descargar de absolutamente cualquier tipo de energía. ¿Ok? Van a estar enterrados por un tiempo, si ustedes quieren enterrarlos, no sé, 7, 5, 3 días, está perfecto. Pero el día 31, que es la luna azul, lo que vamos a hacer es de que los vamos a sacar del barro y los vamos a meter en un vaso de vidrio que contenga agua mineral o agua de Tehuacán. Oxigenada, ¿no? Oxigenada no. A ver. ¿De Tehuacán o mineral? Algo mineral. Apúntele Todas, bien. pues. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el agua de Tehuacán o con el agua mineral? Precisamente va a limpiar cualquier situación que sobre del barro, lo va a limpiar perfectamente y ustedes es donde van a poder programar su cuarzo para lo que necesitan, para lo que requieran. ¿Cómo se programa el cuarzo? Se toma, si eres derecho, lo tomas con la mano derecha. Si eres siniestro, lo tomas con la mano izquierda. ¿Alguien de aquí es siniestro? Yo. Ah, Sí, mira, tenía que ser. sí, El brujo, sí, claro que sí, menos. Claro. Es que cualquier güey escribe con la derecha. Sí, yo por ejemplo no sé escribir. Ok, entonces siempre lo he dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros por medio del hálito, Sí. nosotros vamos a mandar esa programación al cuarzo. Piensen ustedes, sientan, vibren qué es lo que necesitan en ese cuarzo y ya posteriormente que ustedes hayan programado ese cuarzo es cuando ya lo van a cargar con ustedes. Se puede cargar en una cadena, en una pulsera. Se en- puede, yo lo que les recomiendo siempre es cargarlo sobre su cuello. Es lo que les recomiendo. También lo pueden poner en un pequeño saquito y traerlo en su pantalón, en su bolsa de mano. Pregunta. Tú me habías dicho alguna vez que todos estos objetos se cargan. Sí. ¿Podrías contarle a nuestra audiencia qué es que se cargue un objeto y cómo es que se descarga? ¿Y si estos se cargan también? Por ejemplo, se pueden cargar de energía positiva o de energía negativa. Por ejemplo, los cuarzos siempre tienen que ver con una situación o sea lunar o sea solar. ¿Por qué? Porque hay cuarzos hembras y cuarzos machos. Eso tienen que aprender. Eso vamos a hablarlo en un Está interesante. en un podcast de Es como la mota, cristaloterapia. ¿no? Ah. Hay mota hembra y macho. Exacto. Y la hembra es la que pega. Ok. Sí, ¿verdad, Ahí Trinidad? está. Así es. La hembra es la que pega. Después de este brevario cultural de herbolaria, continuemos con los cuarzos. Entonces,
Al momento de que se carga, un cuarzo puede recibir tanta energía que se puede quebrar. Ese cuarzo ya no sirve. Ya tenemos que dar las gracias, lo tenemos que enterrar en alguna parte, en alguna maceta de la casa o fuera de la casa. Con eso, cuando inclusive cambia de color, el cuarzo cuando está cargado, muy cargado, cambia completamente de color. Hay algunos cuarzos que se llegan a opacar, que ya no tienen brillo, entonces tienen que volverlo a poner en barro, en una luna llena o en una luna creciente es lo mejor. Y también lo que podemos hacer es volver a reprogramar. Ok. Bueno, pues me parece que ya quedó claro esta parte que había quedado pendiente. Y pues bueno, a mí particularmente me gustaría hacer la recomendación de que este 2 de noviembre no salgan. Recuerden que seguimos en tema de cuarentena, entonces yo sé que es una festividad muy bonita y yo creo que especialmente a nosotros es una fecha que nos mueve mucho como mexicanos y incluso a los que realizamos este podcast y a quienes lo escuchan. Sin embargo, pues sabemos que ahorita todavía las condiciones de salud no están para salir, entonces les pedimos que no salgan, por favor. Háganlo desde casa, pónganse a faltar ahí. Los niños no van a pedir calaverita este año, ¿no? Si no, ellos van a hacer la calaverita el próximo. Más bien van a estar en el altar el próximo. Entonces, pues no, la verdad es que cuídense todos. Y sí, esforzarnos por hacer nuestra ofrenda bien, ¿no? Lo mejor posible. Por no perder nuestras tradiciones, no hay que perder nuestras tradiciones. Sí. Porque también un día de estos vamos a hablar acerca de la tradición decembrinas. Muy bonito. También bien. tiene un lado esotérico, ¿eh? Oye, sí, es cierto. Pero, ¿qué les parece si a los que nos escuchan nos mandan una foto a nuestras redes de cómo van haciendo su ritual de su cuarzo? O de cómo ponen su ofrenda. Y a las mejores fotos pues las ponemos en nuestro Instagram, ¿cómo ven? ¿No? Muy bien. Va. Estaría bueno, ¿no? A las mejores 2 ofrendas les vamos a regalar una lectura, ¿qué les parece? El grupo está de manteles largos regalando. Entonces, Oye, ¿es para qué? Es el podcast 11. Eso, muy bien. Pues. Entonces, fíjense, a las mejores ofrendas, el brujo les regala una lectura a las 2 mejores ofrendas. Pero esto también que sea como antecedente para que se animen al curso que va a impartir el brujo, sí, de tarot, ¿no? Entonces, dijimos que iba a haber entre 10 y 15 lugares, más o menos. Ya hay tres personas que ya están Quedan 12 lugares. ahí sí quedan, entonces quedan 12, ¿no? Cada vez menos lugares. Entonces, pues ahí pues pónganse las pilas, manden sus fotos, se ganan una lectura y de ahí pues ya se van al curso de tarot, ¿no? Yo solo quiero que piensen lo que el brujo nos va a tener preparado para el programa, no sé, 50 o 100. Y a los ya nos va a regalar. Yo creo que sí, ahí el 10,000 brujo. lecturas y 5 tejocotes. No, pero pueden ganarse becas. Es cierto que este mes activa al brujo de manera positiva. Exactamente. ¿No? Regalando. Estamos de manteles largos. Pues ahí está. Bueno, amigos, no sé si quieran agregar algo más. No, yo creo que fue un ¿Alguna programa duda? muy ameno, muy bonito. Pongan su ofrenda, conserven las tradiciones. Sí, cuídense mucho. Felices fiestas. Te desea Televisa. No, los secretos. Te decía los secretos del brujo. Hoy no hubo alerta mágica. No. Bien, vamos regresando. Amigos, recuerden, eso sí hay que hacer hincapié. No hagan lo del zapato. No hagan lo del zapato. Nosotros lo informamos para que ustedes estén enterados, pero no es como una orden directa y que no vayan a hacer. Cuídense y cuiden a los que quieren. Si van a hacer algo así, mejor denos dinero. No es cierto. No nos donen. No nos donen dinero. No nos donen. Pero la cuenta es. No, pero cuídense. Y si quieren hacer algún ritual, alguna lectura, algún trabajo, pues acérquense a los expertos y pues mejor acérquense al grupo, ¿no? Entonces, ¿alguien más quiere agregar algo, muchachos? ¿No? Saúl, entonces. Solamente recordarles que tienen que compartir el podcast. Sí. Estamos en nuestras redes. Sí, Facebook, Instagram, YouTube. YouTube también. Hablando de tradiciones, hagamos una tradición, darle like a los videos del brujo. Y suscribirse. Una bonita tradición. Y comentarlos también, gracias por comentarnos. Tenemos comentarios en YouTube.
Tenemos comentarios en Facebook, la verdad es que leemos todos los comentarios. Entonces nos agrada mucho que nos digan qué es lo que piensan, qué les parece y qué quieren para los siguientes programas. Entonces, ya por ahí nos dijeron que quieren un podcast un episodio sobre la religión yoruba. También nos pidieron información de esencias, entonces para que vean que sí los leemos a todos. Sí, vamos a hablar acerca de la religión yoruba. Es algo muy bonito, pero también es con mucho cuidado. Uh-huh. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Sí, es una religión muy hermosa, pero pues con respeto. Tienen que tener mucho respeto. Y nosotros lo hacemos de esa manera, con respeto y repitiendo, lo hacemos para informarles y que ustedes, pues tengan un tema de conversación, ¿no? Más allá de cualquier tema banal, ¿no? Trivial. Más allá del COVID. ¿No? Más allá del COVID. Sí. Es que tengan un tema de conversación en la mesa, sí. Exactamente. También nos dijeron que les había funcionado por ahí hacer empezar a guardar su dinero en frascos de café. Chequense eso, fíjate. Ya hay un caso por ahí que nos comentaron. Un caso más de éxito de los secretos del grupo. La verdad es que sí, nosotros hicimos un ritual también de abundancia y también entonces, pues no es que no suceda, ¿no? Que sea charlatanería o que sea inventado, sacado de la manga, ¿no? O sea, están los casos de gente que nos dice, sí me está funcionando, ¿no? ¿Qué mejor? Consulten al brujo y compruébenlo ustedes mismos. Exactamente. Y también vamos a hacer el programa de esencias. Se los prometo que vamos a decir para qué sirve cada una de las esencias y de qué manera las pueden utilizar en una forma positiva. ¿Ya mero se viene el de los signos 3? Ya mero viene el de los signos 3. Pero ¿sabes qué? Funcionó mucho que a nuestros podcast escuchas les gusta mucho, les mueve el venir a la grabación. Entonces, pues por ahí a lo mejor después desde los signos zodiacales invitamos a alguien más, ¿no? Claro. Mándenos un mensaje y vemos en qué programa pueden venir. Y bueno, se ponen a platicar con nosotros, conocen al brujo y pues por ahí igual y hasta les resuelve alguna duda, ¿no? Esperemos que esta semana aquellos podcast escuchas Eso. de signos Piscis, Sagitario, Capricornio y Acuario nos contacten porque pues ya es pronto, entonces para que se vayan preparando. La invitación está abierta. Así es. Y bueno, amigos, creo que si ya no hay nada más que agregar, nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vamos despidiendo, les recordamos YouTube, iVoox, Spotify, próximamente iTunes para que nos escuchen, todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Los Secretos del Brujo, el correo secretosdelbrujo@gmail.com. Mándenos todas sus dudas, felicitaciones, donaciones todavía no, pero pronto, váyanse haciendo su cochinito para que no es cierto, pero todas las redes ya está. Muchas gracias por apoyarnos, por seguir escuchando y esto fue Los Secretos del Brujo, el único podcast donde un brujo con más de 30 años de trayectoria nos platica sobre sus vivencias y experiencias a lo largo de su carrera. Un placer, brujo, como siempre. Muchas gracias, cuídense mucho, les mando un abrazo y muy buena vibra. Vero, gracias por acompañarnos. Gracias y pues feliz Día de Muertos. Trinidad, gracias amigos, gracias por los comentarios, de verdad nos enriquecen mucho. gracias por hacer tu tarea. De nada, así será siempre. Kiara, un placer haber estado aquí como cada semana. un placer para todos. Ángel, Pues un gran programa, mucho aprendizaje, amigos, vamos a seguir aprendiendo juntos. como siempre, como debe de. Belisa, Bueno, muchas gracias, amigos. Los queremos mucho y de verdad, muchas gracias por escucharnos. yo soy Saúl. Otra vez, muchas gracias por apoyar. Hasta pronto. Los esperamos en una siguiente edición. Bye. Bye. Adiós.